En los inicios de la humanidad, cuando el mundo aún era joven y la tierra acababa de ser marcada por la caída del Edén, nació la historia de Caín, el primer hijo de Adán y Eva. No solo fue el primogénito del humano, raza, pero también portador del primer gran conflicto entre hermanos, marcado por los celos, la tragedia y las consecuencias eternas. Al mirar a Caín y los acontecimientos que dieron forma a su vida, nos llevamos a reflexionar sobre la lucha constante entre nuestros impulsos y elecciones, sobre cómo afrontamos las marcas que llevamos y las historias que dejamos atrás. Esta es una historia de humanidad, imperfección y sobre todo un legado que continúa intrigándonos hasta el día de hoy. Suscríbete al canal para ver más historias bíblicas emocionantes y activa la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Adán y Eva habían experimentado el jardín del Edén en toda su perfección. Cada paso en el jardín era un recordatorio de la comunión que tenían con Dios, hasta que con la caída fueron expulsados y arrojados a un mundo marcado por el trabajo duro, el dolor y la incertidumbre. Fue en este escenario de tierra árida y futuro incierto que Eva dio a luz a su primogénito. El nacimiento de Caín fue un momento que trajo una mezcla de esperanza y misterio. Miró al pequeño ser que tenía en brazos y declaró con orgullo: «Con la ayuda del Señor, tuve un hombre». Estas palabras llevaban consigo la expectativa de redención, tal vez incluso la promesa de algo grande. Después de todo, Dios había prometido que la simiente de la mujer pisotearía la cabeza de la serpiente. ¿Podría Caín ser el comienzo de esta restauración? Caín creció viendo a sus padres trabajar duro, arando la tierra que insistía en resistir cada semilla plantada. Fue el resultado directo de la maldición, y él, el primer hijo de la humanidad, fue insertado en este nuevo orden. No había lujos ni descanso fácil, todo se consiguió con esfuerzo, sudor y en ocasiones lágrimas. Se convirtió en un reflejo de este entorno difícil, desarrollando una personalidad resiliente, pero también llena de sombras que empezaban a formarse en su corazón. A medida que maduró, Caín comenzó a asumir responsabilidades. Se dedicó a la agricultura, aprendiendo a trabajar la tierra y ganarse la vida con ella para su familia. Sin embargo, en un mundo tan nuevo y aún sin respuestas claras a muchas cosas, siempre quedaban preguntas en el aire. ¿Cómo sería la vida más allá de ese pequeño núcleo familiar? ¿Habría otras personas? ¿Había creado Dios a otros, como había creado a Adán y Eva? Estas preguntas, incluso tácitas, flotaban en cada interacción. Luego vino Abel, el segundo hijo, y con él una nueva dinámica. Abel se convirtió en pastor mientras Caín permaneció en la tierra. Los dos hermanos seguían sus rutinas separadas, pero había algo inevitable en su destino, algo que parecía crecer silenciosamente entre ellos, como la mala hierba que Caín conocía también. El desarrollo de sus vidas apenas comenzaba, y una decisión que tomaran pronto cambiaría el curso de sus historias para siempre. Caín y Abel crecieron en un mundo aún en formación, rodeados por lo desconocido y los recuerdos del Edén de sus padres, un lugar que ellos mismos nunca conocerían. Mientras Caín trabajaba con esfuerzo la tierra, cultivando frutas y cereales, Abel se aventuraba por los campos con el rebaño que cuidaba. Eran diferentes no solo en sus ocupaciones, sino también en la forma en que veían lo que hacían. Caín veía el trabajo como una lucha diaria contra una tierra ingrata, un reflejo de la maldición que pesaba sobre todos ellos. Y Abel, por otro lado, parecía encontrar cierta paz cuidando ovejas, un trabajo que requería paciencia, pero que ofrecía momentos de contemplación. Los hermanos, tan cercanos en lazos de sangre, también tenían diferencias que en algún momento se harían evidentes. Y llegó ese momento en que ambos decidieron presentar sus ofrendas al Señor,
La tierra y el ganado habían prosperado y ahora era el momento de agradecer a Dios por sus bendiciones. Caín trajo parte del fruto de su duro trabajo, lo que la tierra le había dado, mientras Abel separaba cuidadosamente de sus ovejas las mejores, las que no tenían defecto, en señal de respeto y devoción. Se levantó el altar, se encendió el fuego y cada uno colocó su ofrenda. Pero cuando los dos hermanos esperaban la respuesta divina, sucedió algo inesperado. Dios aceptó con gusto el sacrificio de Abel, pero rechazó el de Caín. No fue un rechazo silencioso, fue un acto que Caín sintió en su alma, un golpe que lo hirió profundamente. Miró a su hermano, tratando de entender qué era tan diferente entre ellos, pero lo único que podía sentir era un calor creciente en su pecho, algo que parecía arder y no cedía. Dios habló con Caín, preguntándole por qué estaba tan enojado, advirtiéndole que el pecado estaba a la puerta, queriendo dominarlo, pero que debía resistir. Sin embargo, estas palabras parecieron perderse en el torbellino de pensamientos de Caín. Abel, por su parte, continuó cuidando a sus ovejas, ajeno a la tormenta que se estaba formando en el corazón de su hermano. La tensión entre ambos crecía cada día, invisible pero ineludible, hasta que una oscura decisión tomaría forma en el campo donde solían trabajar juntos. El día comenzó como cualquier otro, pero algo en los ojos de Caín tenía un peso que Abel no podía ignorar. Su hermano mayor le pidió que fuera al campo, invitación que a primera vista no levantó sospechas. Era común que ellos dos estuvieran ahí, ocupándose de sus asuntos, compartiendo historias o resolviendo temas laborales. Abel, inocente, aceptó la invitación y siguió a Caín hasta un lugar remoto, donde el silencio solo era roto por el susurro del viento entre las hojas y el sonido de sus propios pasos. Mientras caminaban, el corazón de Caín latía irregularmente. El rechazo de su oferta, la mirada de aprobación que Dios le había dado a Abel, todo eso hervía en su mente. Era como si cada paso aumentara la presión en su pecho. Cuando finalmente se detuvieron, Abel se volvió hacia Caín, tal vez para preguntarle por qué estaban allí. Pero antes de que pudiera decir algo, Caín explotó. Palabras llenas de dolor y envidia fluían como un río descontrolado. Acusó a Abel como si la aceptación de Dios fuera culpa suya. Abel intentó discutir, su voz tranquila en contraste con la furia de Caín. Intentó calmarlo, recordándole las palabras que Dios había dicho, que el pecado estaba a la puerta y que era necesario resistir. Pero la calma de Abel, que tantas veces lo había convertido en un hermano amado, ahora parecía combustible para el fuego que consumía a Caín. Sin previo aviso, la ira tomó forma. De un solo golpe, Caín quitó la vida a su propio hermano. El mundo pareció detenerse. El cuerpo de Abel cayó al suelo, y el silencio que antes era pacífico ahora era aterrador. Caín se quedó allí, mirando lo que había hecho, con las manos cubiertas de sangre y el corazón latiendo como un tambor en desesperación. Intentó apartar lo que veía, como si cerrar los ojos pudiera deshacer lo irreparable. Pero la sangre de Abel gritó desde la tierra, como un grito silencioso que se eleva hasta los cielos. Fue entonces cuando la voz de Dios lo llamó. «Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano?» El sonido pareció cortar el aire y penetrar directamente en la conciencia de Caín. Intentó justificarse, responder evasivamente, pero sabía que no había manera de ocultar lo que había hecho. El silencio que siguió a la pregunta de Dios pareció interminable. Caín, todavía atónito, respondió con una mezcla de desafío y desesperación. «¿Soy yo el guardián de mi hermano?» La pregunta retórica resonó como una confesión. Pero Dios lo sabía todo. Su voz, firme, declaró: «La sangre de tu hermano me clama desde la tierra». Caín no tuvo escapatoria. Había sido confrontado por el Creador y no se podía negar su culpa. Entonces Dios pronunció el castigo. «Ahora maldito serás tú sobre la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano».
Cuando labres la tierra, ya no te dará su fuerza. Serás un fugitivo y un vagabundo por el mundo. La sentencia cayó sobre Caín como una piedra aplastante. La tierra que había cultivado durante toda su vida ahora se negaría a dar frutos. Estaría condenado a vagar, sin hogar, sin raíces. Aterrorizado, Caín protestó: «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar. Hoy me echas de la tierra y seré escondido de tu presencia. Cualquiera que me encuentre puede matarme». El miedo de Caín era real. Sabía que, aunque era el primogénito de Adán y Eva, otros podían verlo como un paria y buscar venganza. La respuesta de Dios, sin embargo, trajo una protección inesperada. Puso una marca en Caín, una marca que lo identificaría y protegería, para que nadie se atreviera a matarlo. Era una mezcla de justicia y misericordia. Caín viviría, pero llevaría su culpa como una carga eterna. Con la sentencia, Caín partió hacia el este, rumbo a la tierra de Nod. Allí, lejos de su familia, lejos de la mirada constante de Dios, comenzó una nueva vida. Fue en esta tierra desconocida donde encontró a su esposa, una figura envuelta en misterio. ¿Quién era ella? ¿Cómo llegó a existir allí, en un mundo que parecía tan vacío? La Biblia no responde directamente, pero su presencia abrió un nuevo capítulo en la historia de Caín. Juntos, él y su esposa comenzaron su descendencia. El primer hijo de Caín se llamó Enoc, y en honor a él, Caín construyó una ciudad. En un intento de desafiar el destino errante que le había impuesto, comenzó a construir una ciudad. Un acto audaz, considerando que su maldición era vagar por la tierra sin descanso. La ciudad lleva el nombre de Enoc, en homenaje a su hijo. Era como si Caín intentara, de alguna manera, anclar su existencia en el mundo, echar raíces en un suelo que ya no daba frutos. Las primeras murallas de la ciudad eran sencillas, pero tenían un simbolismo. Cada piedra colocada era un intento de resistir al destino, de reconstruir la identidad de alguien que había sido marcado como un paria. La ciudad fue creciendo lentamente, acogiendo a otros vagabundos, familias que quizás también buscaban un lugar donde empezar de nuevo. Enoc se convirtió en el centro de este nuevo mundo y su fundación fue un hito para la humanidad. Fue la primera vez que las personas se reunieron en un espacio organizado buscando crear algo duradero. Aún así, no había forma de escapar del pasado. La ciudad estaba allí, pero era imposible ignorar lo que se había hecho para llevar a Caín hasta ese punto. El terreno donde se construyó la ciudad parecía contener un eco de la sangre de Abel, un recordatorio constante de que, por mucho que construyera, los cimientos de todo seguían marcados por la culpa. La ciudad de Enoc prosperó y con ella el linaje de Caín comenzó a dejar su huella en el mundo. No pasó mucho tiempo antes de que los descendientes de este hombre lleno de culpa se hicieran conocidos no solo por su supervivencia, sino también por sus contribuciones y controversias. Fue a través de ellos que surgieron muchas de las primeras innovaciones humanas, como si el peso de cargar con una historia manchada por la sangre de Abel los empujara a crear, avanzar y dominar. Entre los nombres que surgieron de este linaje, Lamec fue uno de los más notorios. No solo desafió las convenciones al introducir la práctica de la poligamia y casarse con dos mujeres, Ada y Sila, sino que también sacó a relucir un lado oscuro que parecía una extensión del legado de Caín. En un momento que selló su reputación, Lamec confesó a sus esposas que había matado a un hombre por hacerle daño. Su declaración estuvo acompañada de una fría arrogancia, en la que se comparó con Caín, diciendo que si Caín sería vengado 7 veces, él sería vengado 70 veces 7. Era como si el eco de la violencia original ahora se hubiera amplificado, resonando a un nivel aún más profundo. Mientras tanto, otros descendientes de Caín también se distinguieron de maneras completamente diferentes.
Tubal-Caín, por ejemplo, se convirtió en un maestro en el arte de forjar herramientas y armas de bronce y hierro, iniciando lo que podría llamarse una revolución tecnológica. Transformó la forma en que las personas trataban el mundo que los rodeaba, aportando utilidad, pero también creando instrumentos que podían usarse para la destrucción. Su nombre, aunque menos conocido que el de Lameque, simboliza un punto de inflexión en la historia de la humanidad, donde la innovación empezó a ir de la mano del poder. Junto a Tubal-Caín surgieron otros nombres, como Jabal, que fue pionero en vivir en tiendas de campaña y criar rebaños, y Jubal, que trajo la música al mundo, convirtiéndose en el padre de todos los que tocaban el arpa y la flauta. Aún así, el linaje de Caín presentaba un contraste intrigante. Por un lado, creación e innovación. Por el otro, la perpetuación de una sombra de violencia y transgresión que parecía imposible de disipar. Aún así, en medio de las conquistas y la oscuridad, la misteriosa figura de la esposa de Caín siguió siendo un enigma. ¿Quién era ella? ¿Y qué más podría esconderse en su historia? La presencia de la esposa de Caín es uno de los mayores misterios escondidos entre líneas de la narración bíblica. La mención del mismo aparece abruptamente y sin explicación, dejando preguntas que resuenan a través de los siglos. ¿Quién era esta mujer que lo acompañó a la tierra de Nod? ¿Cómo llegó allí? Y más importante aún, ¿cuál fue su papel en el desarrollo de esta historia marcada por la culpa, la violencia y la reinvención? Algunos dicen que era una de las hijas de Adán y Eva, hermana de Caín. En aquel momento, cuando la humanidad daba sus primeros pasos, esta explicación parece natural, pero también suscita dudas y malestares. Otros sugieren que Dios podría haber creado otros linajes además de Adán y Eva, una idea que amplía las posibilidades, pero que el texto bíblico no confirma ni desmiente. Quienquiera que fuera, su presencia fue fundamental para que el linaje de Caín no se extinguiera, permitiéndole dejar un legado. Si bien el misterio de su origen permanece, su presencia resalta algo aún mayor. Lo que Caín comenzó con ella se convertiría en un legado que, aunque lleno de contradicciones, dio forma al mundo. Con el paso de los años, Caín se vio obligado a encontrar un equilibrio entre cargar con esta maldición y construir algo nuevo. Sus descendientes crecieron, su ciudad prosperó, pero la marca siempre estuvo ahí. ¿Cómo reaccionó la gente que la rodeaba? Temían a Caín. Vieron la marca como una especie de autoridad, como si fuera un representante de la justicia divina o una advertencia ambulante sobre el peligro de desafiar a Dios. De cualquier manera, dio forma a cómo interactuaba con el mundo y cómo el mundo interactuaba con él. A pesar de la protección divina, Caín nunca escapó por completo del peso de su maldición. La tierra, en la que había trabajado tan duro y de la que dependía, siguió resistiendo. Cada semilla plantada fue una batalla, cada cosecha un recordatorio de su sentencia. Aún así, perseveró. Tal vez fue el instinto humano de sobrevivir, de encontrar un propósito incluso en medio del caos, o tal vez fue algo más. Caín parecía estar atrapado en un ciclo de creación y reconstrucción, como si estuviera tratando desesperadamente de encontrar una redención que nunca llegaría. Los días de Caín se convirtieron en años y los años en décadas. Envejeció bajo el peso de una vida marcada por la culpa y la lucha. La ciudad que había fundado, Enoc, floreció. Sus descendientes ampliaron sus habilidades, innovaron y crearon, pero siempre hubo una sombra que se cernía sobre sus logros. Esta sombra era la presencia constante de Caín, cuya historia, aunque no dicha en voz alta, era conocida por todos. Era el hombre marcado, el primero en derramar sangre humana, el vagabundo que había desafiado su propia maldición echando raíces. El fin de Caín no está registrado. No se menciona cómo terminó su vida, si fue de forma natural o abrupta. Sin embargo,
El silencio sobre su destino final habla más que las palabras. El legado que dejó fue ambiguo, una mezcla de avances y conflictos. Sus descendientes, que introdujeron la música, la metalurgia y otras innovaciones, también perpetuaron la violencia y el orgullo. Puede que Caín haya sido el primero en cometer un asesinato, pero de alguna manera su historia se repitió en diferentes tonos a lo largo de las generaciones. La arrogancia de Lamec, que se jactaba de sus actos violentos, parecía hacer eco de la misma furia que una vez había dominado a Caín en el campo con Abel. Y mientras la ciudad prosperaba, la silenciosa figura de su esposa seguía siendo una desconocida. ¿Quién era ella? ¿Qué pensaba? ¿Y cómo vivió al lado de un hombre tan atormentado? Son preguntas que siguen sin respuesta. Sin embargo, su presencia fue fundamental para que la historia de Caín no terminara en el momento en que cayó Abel. Juntos formaron una nueva línea, una línea que llevaría tanto el peso de la transgresión como la fuerza de un nuevo comienzo. La historia de Caín y su misteriosa esposa sigue siendo un enigma que atraviesa los siglos. No es solo la narración de un hombre que cayó en el abismo de los celos y la culpa, sino también de alguien que intentó, a su manera, resistir el peso de una maldición que parecía abrumadora. La marca que Dios puso en él no fue solo una protección contra los demás, sino un recordatorio de que ni siquiera los pecados más grandes escapan a la mirada divina. Su esposa, una figura envuelta en silencio, representa el papel invisible de quien sostiene, aún en medio del caos, ayudando a construir donde todo parecía perdido. De Caín aprendemos sobre las consecuencias inevitables de nuestras elecciones, pero también sobre la complejidad de la misericordia divina, que permite nuevos comienzos incluso en los lugares más oscuros. Su historia es un reflejo de la humanidad, llena de errores, impulsos y búsqueda de sentido. Con su esposa, la historia nos recuerda que nadie construye solo. Ella, aunque silenciosa, era fundamental para que él dejara algo más allá de la destrucción. Así, lo que Caín comenzó como una transgresión, terminó como un legado contradictorio, pero profundamente humano. Un recordatorio de que al final nuestras marcas cuentan historias, tanto de dolor como de posibilidades de redención. Si te gustó la historia de Caín y su misteriosa esposa y quieres seguir siguiendo otras historias de fe y superación, no olvides darle me gusta a este video y compartirlo con tus seres queridos. Y por supuesto, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.